Mi nombre es Juan Pablo Lavanda Valverde y en el siguiente video daremos a conocer la práctica 3 acerca de los amplificadores operacionales. Como primer ejercicio tenemos realizar el diseño del siguiente circuito con amplificador operacional y calcular todos los parámetros. Los requerimientos que deben cumplir se presenta en el siguiente esquema. Bueno, como nos podemos dar cuenta en el siguiente esquema, este tiene como nombre sensor de luz automático para un foco de 110 voltios y nos pide calcular 3 puntos. A. Calcular y seleccionar el valor de la LDR y R3 para que el circuito funcione como un circuito comparador de señales. B. Conectar en el terminal NA del relé un foco de 110 voltios corriente alterna. Y C. Polarizar el transistor Q1 para que trabaje en corte y saturación. Bueno, como nos podemos dar cuenta al analizar el esquema, como uno de los mayores puntos que debemos hacer es calcular la resistencia de base. Es decir, como podemos observar en el esquema, está representada como R1. Entonces, para calcular la resistencia de base utilizamos la fórmula ya vista en clases, que es acerca de los transistores. Entonces, tenemos que la intensidad de base es igual al voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de base. Despejando la resistencia de base tenemos que es igual al voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor dividido para la intensidad de base. Aquí lo que nos falta es la intensidad de base. Entonces, ¿cómo calculamos la intensidad de base? Intensidad de base es igual a intensidad del colector dividido para el beta del transistor. Como nos podemos dar cuenta, nos falta la intensidad del colector. Entonces, mediante ley de Ohm, calculamos que la intensidad del colector es igual al voltaje CC dividido para la resistencia del relé. Entonces, como datos adicionales tenemos que en el ejercicio, mediante la simulación y una hoja de datos, tenemos que la resistencia del relé que escogimos en este caso es de 450 ohmios. El beta del transistor Q2N3904, que como podemos ver aquí está mencionado en el esquema, trabaja con un beta de 150. Y como ya conocemos, el voltaje base emisor del transistor es de 0,7 voltios. Entonces, la intensidad del colector, reemplazando los valores, tenemos que es de 26,67 mil amperios. Esto reemplazamos en la fórmula de la intensidad de la base, teniendo así una intensidad de base de 0,1778 miliamperios. Y este valor lo reemplazamos en la primera fórmula ya mencionada. Y llegamos así a obtener una resistencia de la base de 63,554 kiloohmios. Entonces, de esta manera, ya calculada la resistencia de base, va a poder el transistor trabajar en corte y saturación para que así pueda activarse y desactivarse dicho relé. Bueno, como otros puntos adicionales tenemos que calcular y seleccionar el valor de la LDR y de la resistencia 3, como podemos observar en la parte izquierda del circuito. Entonces, mediante una consulta en el internet y en los libros también, podemos llegar a obtener que la LDR trabaja con una resistencia mínima, es decir, con luz, aproximadamente 100 ohmios, mientras que también trabaja con una resistencia máxima, es decir, sin luz, con una resistencia de 10 kilo ohmios, o también en los libros lo podemos encontrar como que redondea un mega ohmio. Esto varía, depende del ejercicio en el que vayamos a aplicar. Polarizado no, y también tenemos que al ser comparador, la resistencia 3 tiene que ser igual a la resistencia LDR. Entonces así tenemos que con luz desactivada vamos a realizar aquí un partidor. Entonces tenemos que el voltaje de salida es igual a la resistencia de LDR dividido para la resistencia 3 más la resistencia LDR por el voltaje de entrada. Reemplazando así los valores, vamos a tener que un voltaje de salida de 6 voltios. Estos 6 voltios, como podemos observar con el puntero, los vamos a llegar a obtener aquí, los 6 voltios. Entonces, esto lo comprobaremos en la simulación. Y también como un dato adicional, con la luz activada, vamos a tener un voltaje de salida de 0,1 voltios, que en este caso el simulador en cierta parte no lo puede medir debido a que este valor, al aproximarlo o al convertirlo a milivoltios, va a ser un valor muy pequeño y próximo a cero. A continuación, les mostraremos la simulación. Bueno, como nos podemos dar cuenta, aquí está el circuito realizado en el programa de Proteus, la versión 8.5 para ser específico. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en la parte izquierda agregamos la fuente de corriente continua de 12 voltios, la resistencia respectiva de 10 kiloohmios, una LDR con una resistencia de 10 kiloohmios, el respectivo potenciómetro.
Aquí tenemos la etapa del amplificador operacional. Aquí utilizamos un LM324. Como nos podemos dar cuenta, aquí en esta parte tenemos la etapa del transistor. El transistor tiene su respectiva base que nosotros calculamos, que es de 63,554 kiloohmios. En la parte superior derecha, como nos podemos dar cuenta, tenemos la etapa del relé. En su parte izquierda tenemos a manera de protección un diodo, el 1N4007 que utilizamos. Y a esto agregamos una fuente de 12 voltios, como nos podemos dar cuenta. Y en la parte derecha tenemos el foco para revisar la respectiva comprobación del circuito. Y debajo de esto tenemos una fuente de corriente alterna de 110 voltios. Entonces, como nos podemos dar cuenta, al analizar un poco tenemos aquí que la parte interna del circuito está trabajando con una fuente asimétrica, como nos podemos dar cuenta. Aquí al amplificador operacional le llega una fuente positiva de 12 voltios y acá debajo una de 0 voltios, ya que está conectado a tierra. También tenemos que la parte izquierda sería como una parte de control, ya que hay baja corriente o también bajo voltaje. Y la parte derecha sería como una etapa de potencia, ya que aquí va el foco y tomará un voltaje alto y también una intensidad un poco alta. Entonces, para poder comprobar, tiene que encender el foco al momento de activar. Entonces, daremos play a la simulación. Como nos podemos dar cuenta, aquí llega un voltaje de 6 voltios. Bueno, en nuestros cálculos fue 6 voltios y aquí llega a 6,09. Ese margen de error de 0,09 voltios suele ser por el programa o por dichos problemas del circuito. Al referirme a problemas del circuito, es decir, de que el programa toma otros valores o otras características de cada una de las partes del circuito. Bueno, entonces como nos podemos dar cuenta, al acercar, aquí va a haber luz y como nos podemos dar cuenta, el foco se desactiva. Y al alejar, el relé se activa y esto da paso a que se prende el foco. Como nos podemos dar cuenta, aquí hay los 6 voltios y también llega un voltaje al foco para que así pueda prender. Y como nos podemos dar cuenta al analizar, se puede decir que el ejercicio está realizado de una correcta manera. Ejercicio 2. Realizar el diseño del siguiente circuito con amplificador operacional y calcular todos los parámetros. Los requerimientos que debe cumplir se presentan en el siguiente esquema. Entonces, al analizar el esquema, tenemos que es una calculadora analógica. Como literal A tenemos diseñar una calculadora analógica que realice la siguiente operación. Voltaje de salida es igual a menos 1,25 que multiplica a 2 el voltaje A más 1,5 el voltaje B menos 2,7 el voltaje C. Literal B, conectar tres elementos diferentes que proporcionen señales de voltaje en las entradas VA, VB y VC. Potenciómetros con voltajes entre más 9 y menos 9 voltios. Literal C, la señal de salida se conectará al multímetro para poder verificar el resultado. Es decir, tendremos que realizar un ejemplo y la respectiva simulación. Bueno, la fórmula matemática que nos da el ejercicio es VO es igual a menos 1,25 entre paréntesis 2VA más 1,5 VB menos 2,7 VC. Entonces, mediante esto nosotros podremos realizar cualquier operación matemática para así poder realizar nuestra respectiva fórmula matemática. Entonces, en este caso, lo que yo hago es la propiedad distributiva, es decir, destruyo paréntesis, teniendo así VO de menos 2,5 VA menos 1,875 VB más 3,375 VC. Y de esta manera, para terminar con mi fórmula matemática que yo he realizado, sería realizar un factor común de signo negativo, es decir, sacar el signo negativo fuera de un paréntesis. Entonces, así tenemos un voltaje de salida de menos, entre paréntesis, 2,5 VA más 1,875 VB menos 3,375 VC. Entonces, mediante esta fórmula que ya está planteada, nosotros vamos a identificar los amplificadores para así poder hacer la simulación. Como nos podemos dar cuenta, en el voltaje A va a ser un amplificador no inversor debido a que cuenta con signo positivo. En el voltaje B va a corresponder un amplificador no inversor de la misma manera, ya que cuenta con signo positivo. Y en el voltaje C va a corresponder un amplificador inversor debido a que consta con signo negativo, la ganancia.
Ya, entonces de esta manera ya tenemos los amplificadores para poder resolver dentro del paréntesis. Y como nos podemos dar cuenta, fuera de paréntesis hay un signo menos. A este signo menos, como ponemos aquí para poder destruir el paréntesis, vamos a aplicar un amplificador inversor, ya que hay una ganancia negativa de -1, pero el 1 no se lo escribe porque ya se sobreentiende. Bueno, entonces vamos a trabajar con la fórmula matemática. Bueno, en este caso, las ganancias las vamos a transformar en letras. Es para poder calcular las otras resistencias. Entonces, tenemos que el voltaje de salida es igual a menos, entre paréntesis, ganancia A por VA más ganancia B por VB menos ganancia C por VC. Es decir, en este caso, lo único que hacemos es transformar en letras para realizar los respectivos cálculos y así encontrar las resistencias. Bueno, entonces, dentro de la fuente A, que sería VA, va a haber un amplificador no inversor. En este caso nos imponemos una resistencia F de 6 kilómetros. La resistencia F es aquella resistencia de retroalimentación, es decir, que conecta la entrada con la salida. Entonces, para un amplificador no inversor, la ganancia es igual a 1 más la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia que pasa por ahí, es decir, en este caso la resistencia A. Reemplazando valores tenemos una resistencia A de 4 kiloohmios. De la misma manera, en VB vamos a tener un amplificador no inversor. En este caso nos imponemos una resistencia F de 0,875 kiloohmios. Reemplazando valores vamos a tener una resistencia B de 1 kiloohmio. En cambio, en la VC vamos a tener aquí un amplificador inversor. Entonces, en este caso, la fórmula de la ganancia cambia porque es un inversor. Vamos a imponernos una resistencia F de 6,75 kiloohmios, reemplazando así valores en la siguiente fórmula que es la ganancia es igual a menos RF sobre RC, como ya nos damos cuenta que es un signo negativo, vamos a tener una resistencia C de 2 kiloohmios. Y aquí como nos podemos dar cuenta, donde están los entre paréntesis, era lo que explicaba de una ganancia inversora de -1. Entonces lo que vamos a hacer aquí o analizamos es que siempre cuando hay una ganancia de valor 1, la resistencia F va a ser igual a la resistencia de dicha fórmula. Como nos podemos dar cuenta aquí, la resistencia F va a ser de 1 kiloohmio y la otra resistencia también va a ser de 1 kiloohmio. Y reemplazando valores, en realidad llegamos a obtener 1 kiloohmio. Bueno, ahora para poder comprobar el respectivo ejercicio, vamos a realizar un ejemplo y la simulación. Entonces, en este caso, a mi parecer, yo voy a agregar en las fuentes una fuente A de 1 voltio, una fuente B de 2 voltios y una fuente C de 3 voltios. Las tres van a ser positivas. Entonces, reemplazando estos valores en la fórmula matemática original, es decir, la que nos daba el problema, reemplazando los valores, tenemos un voltaje de salida de 3,875 voltios. Como segundo paso tenemos la comprobación con mi fórmula matemática, es decir, con la fórmula que yo construí para así poder realizar la respectiva calculadora. Entonces, reemplazando los valores de la misma manera, llega a obtener un voltaje de salida de 3,875 voltios. Entonces, la fórmula que nosotros nos planteamos está bien realizada. Y ahora les indicaré la simulación. Bueno, como nos podemos dar cuenta, este es el ejercicio realizado en el programa ORCAD. Entonces explicaremos cada una de las etapas de los amplificadores. Bueno, en la fuente A tenemos un amplificador no inversor con una RF de 6 kiloohmios y una RA de 4 kiloohmios. Como segundo punto tenemos la etapa de la fuente B, al cual le corresponde un amplificador no inversor, con una RF de 0,875K y una RB de 1 kiloohm. Como tercer punto tenemos la etapa de la fuente C, al cual le corresponde un amplificador inversor, con una RF de 6,75 kiloohmios y una RC de 2 kiloohmios, como podemos observar. Y para poder destruir los paréntesis, es decir, lo que había fuera del paréntesis, en nuestra fórmula matemática había un menos, que está acompañado de un 1, que no se lo escribe. En este caso sería una ganancia negativa, es decir, -1. Y esta ganancia de valor 1 le vamos a añadir a un amplificador inversor. Como podemos observar, esto sería la última etapa de nuestro circuito.
Bueno, entonces aquí como nuestra ganancia era de 1, aquí tenemos una RF de 1 kilo ohm. Entonces, las otras resistencias de prueba que se pone después de los amplificadores es de 1 kilo ohm. Entonces, esto va a ser como, para destruir el paréntesis, lo que se va a realizar adentro es una suma. Entonces, va a ser 1 kilo ohmio sobre 1 kilo ohmio, ya que todos los denominadores van a ser de 1 kilo ohmio. Y 1 sobre 1 es 1. Y como podemos observar aquí en la resistencia 11, vamos a comprobar nuestro voltaje de salida. Y vamos a mostrar la gráfica. Entonces, como nos podemos dar cuenta en la gráfica, con la ayuda del puntero nos vamos a guiarnos. Bueno, como nos podemos dar cuenta, la señal roja es la A de 1 voltio, como podemos verificar. La señal azul es de 2 voltios, como podemos verificar, 1.99 voltios, que es aproximado, muy aproximado a 2 voltios. Como podemos observar, la onda amarilla es nuestra fuente C, que es de 3 voltios que añadimos. Como podemos verificar, las tres fuentes son positivas y nosotros obtuvimos un voltaje de salida de 3,844 voltios, que ese sería nuestro resultado en nuestro circuito. Y bueno, ahora vamos a regresar a las respectivas diapositivas. Entonces, para poder concluir nuestro ejercicio, tenemos la siguiente tabla. Como parámetro para calcular fue el voltaje de salida. En nuestra fórmula original obtuvimos 3,875 voltios. En nuestra fórmula planteada obtuvimos 3,875 voltios, como ya lo comprobamos. Y en nuestra simulación obtuvimos 3,844 voltios. Entonces llegamos así a obtener un margen de error de 0,031 voltios, que en este caso estos pequeños voltajes que varían debe ser a ciertos elementos característicos que tome en cuenta el programa. Entonces podemos concluir que el ejercicio está realizado de una correcta manera. Muchas gracias.